Hola, bienvenidos de nuevo a este canal, gracias por estar aquí. En el programa de hoy viajaremos hasta Italia para hacer un pequeño homenaje al afamado contactado Eugenio Siragusa, pues acaba de cumplir el 16º aniversario de su muerte. Para ello, vamos a entrevistar a su buen amigo Filippo Bongiovanni. Este nos va a contar la experiencia de contacto de Eugenio, así como los mensajes que le transmitieron estos seres. Hola de nuevo y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Hola Filippo, buenas Hola, tardes. Julio. Muy buenas tardes a ti y a todos tus amigos que te escuchan. Bienvenido a Confesiones Extraterrestres. Gracias, amigo mío. Bueno, quisiera preguntarte lo primero, ¿cómo conociste a Eugenio Siragusa? Nada es un caso en el mundo. Todo está siempre hecho por una programación precisa. El año 76, julio del año 1976, en donde son 46 años antes, me hablaron, fue un amigo mío, un pariente, un primo. Me dijo, ¿sabías que hay un señor que está en contacto con los extraterrestres? Y de verdad te digo, Julio, como se abrió no una ventana, ma algo más inmenso, simplemente por decirme, ¿sabes que hay un hombre que está en contacto con seres extraterrestres? Y de allí empieza todo hasta hoy lo vivido. Pequeño, 16 años, llevo 62 años, te puedes imaginar, por un chico de 16 años, eh, lo que me procuró. Pero te puedo decir que fue como cuando uno se muere y vuelve a renacer. Fue un tan traumático que no lo puedo olvidar. Nunca lo olvidaré porque dio todo un percurso a mi vida. Y desde allí nunca lo he dejado. Bueno, se dice de él que era como, bueno, decían los periódicos de la época, como que era como un hipnotizador, como, bueno, que Sí, intentaban asustar un poco a la gente así, pero que decía que, bueno, eso, que te cautivaba y te atrapaba sí, con sus palabras. sí. Sí, bueno, de allí conferencias en todo el mundo, detrás de él por todas las ocasiones. Edité un libro en España, luego uno en Italia, fundamos periódicos para difundir su palabra, todo Sudamérica, Rusia, no la Rusia de hoy, la Rusia de entonces, que yo la veo distinta. ¿Qué te puedo decir? África, Sudamérica, España, ya como he dicho, Suiza, Alemania, Francia, Portugal. Bueno, hemos dado unas cuantas vueltas para que su mensaje, más bien el mensaje de los seres extraterrestres, pudiese llegar lo más lejano posible. Efectivamente. ¿Cómo definiría a Eugenio Siragusa? ¿Como contactado? ¿Como profeta?
¿Cómo lo definirías tú a Bueno, nivel personal que lo has conocido? sí, se repite la misma historia de nuestros antiguos emisarios. Antes se los llamaban profetas, hoy son los contactados. Yo los defino como el precursor de todos los acontecimientos que se están manifestando desde la realidad extraterrestre, porque en el lejano 1952 sí se hablaba de patillos grandes, ma no como hoy. Y bueno, adelantó todo lo que es la realidad extraterrestre de hoy en los años más manifestativos. No es que hoy no lo hay, lo hay, ma era lo que sí abría las conciencias a esta profunda y gran verdad. Y el profeta o el contactado de estos últimos tiempos que toca de cerca la verdad reveladora. Háblanos, a ver, para los jóvenes que hoy en día que no sabrán quién es Eugenio Siragusa, háblanos de su experiencia de contacto. ¿Cómo empezó su experiencia? 1952 estaba esperando a la parada del bus para tomar su medio por llegar al trabajo y entonces es de Catania, el Golfo de Catania, o sea, ahí se ve el mar más allá, había la línea del tren que pasaba, entonces se asomó para mirar en el alba, eran las 5 de la mañana, y entonces vi de lejos acercarse a una velocidad impresionante, primero un puntito, hasta luego llegar la grandeza de una luna, 2 veces la luna, como Wow. él dice, cuando es de noche. De allí, con una gran y larga experiencia militar, porque había hecho el militar en la Marina Militar Italiana, Fue condecorado, ¿no? ¿Puede sí, ser? condecorado, exactamente, Julio. Y entonces vi este globo que él lo describe como, da su descripción, fuera un gorro de un gura, ¿eh? Como la gorra de un gura. Entonces de allí, lo vi alto en el cielo, a 1500 metros, pudo calcular por su experiencia militar, y sale de allí un rayo propio, como si fuera una saeta. Lo golpeó y de allí, pues claro, el miedo impresionante, se quiso poner debajo de algo para que el trombo no fuera así tan grande. Y él dice, desde aquel momento, del 25 de marzo de 1952, yo no soy lo que era antes. O sea, cambia totalmente de personalidad. Y de allí empieza su misión. Espera 10 años para que lo llaman mentalmente por ir al volcán Etna, en Sicilia tenemos el Etna, y va a Lena y él vive su primer encuentro después de 38, 39 encuentros que ha tenido. Ese, bueno, vamos a hablar primero del contexto. Estamos hablando de la Guerra Fría y creo que era el primero, o de los muy pocos, o el primero que hablaba de estos temas, como muy bien has dicho tú. ¿Esto le acarreó problemas con las autoridades? Bueno, digamos que había George Adamski también en esos tiempos que hablaba. Él claramente ya se asomaba al mundo a hablar de seres extraterrestres. Sí, a lo largo del tiempo fue pedinado, seguido, servicios secretos rusos y norteamericanos. Y claramente querían saber eh, cómo estos artefactos volaban o qué había dentro, quién hablaba con él. Pero él nunca se dejó, digamos, disuadir o ponerse a miedo y lo que tenía que hacer lo hizo. Y a lo largo del tiempo, claramente sus adelantaciones hoy son una realidad. Desde entonces a hoy son una realidad. Efectivamente. Me has dicho 31 de marzo de 1962, su primer contacto físico
Y Sí, no, concretamente, primer contacto físico el 30 de abril, 1962. de abril de 1962, que fue Sí, con el comandante Artal Serán. exactamente, exactamente. Háblanos un poco sobre esta primera experiencia que tuvo ahí. Bueno, después de 10 años que esperaba, esto su primer encuentro físico con ellos, al atardecer, eran las 22 más o menos de ese día del 30 de abril del 62, fui llamado telepáticamente, se asoma de la ventana de su casa de Catania, ve cerca de Lena unas luces particulares que él entendió que no eran ni aviones ni helicópteros, era algo bastante diferente, distinto. Va con su auto por todo el camino hasta el volcán y de allí se siente guiado de entrar en un canal bien preciso de Lena, en un cráter apagado, Monte Sona, Monte Montré, y allí vi estos dos seres luminosísimos que bajaban en cerca de él y de allí le dejaron el primer mensaje para que él lo difundiera a toda la humanidad. Era el tiempo, el 62, de los experimentos nucleares en la atmósfera. Y de allí empieza, ya había empezado ya desde 10 años, pero empieza ya a tomar contacto a nivel oficial con todas las autoridades de los gobiernos del mundo. Este contacto, ¿recibía respuesta de ellos? Tanto a Sí, escribió el general de Gaulle, luego tenía contacto también con Eisenhower y otros también. Y a lo largo del tiempo escribieron bastante, muchas más personas. y con autoridades, eclesiásticas también tuvo. Sí, porque en el año, unos años después, que ya habían conocido su experiencia, él difundía la voluntad de los seres extraterrestres, de estos ángeles de ayer, extraterrestres de hoy, le escribió personalmente Pablo VI, el Guau, Papa Pablo VI, sí. y luego tenía contactos epistolares con Pío XII, Pío XII, el Y Papa. y Juan XXIII, que creo que también tuvo una Bueno, experiencia. Juan XXIII sabía de la experiencia, sabía de su experiencia, escribió luego él, Juan XXIII, las profecías de Juan XXIII que nosotros hemos difundido, donde habla de platillos volantes. Entonces, seguramente había entrado en una sintonía particular a aquel entonces el Papa Juan XXIII de determinadas cosas, seguro. Ujú, vale. Astar Serán, explícanos quién es Astar Serán. Serrano es el comandante en jefe de todas las milicias operativas sobre el planeta Tierra. Vale, su nombre creo que significaba jefe santo, si no me Jefe equivoco. Santo, te lo confirmo, Julio. Exacto. Jefe santo. Que Sí, el primer mensaje que le transmitió estaba relacionado con lo que son las bombas atómicas y demás sí, para que cesara. sí, eran los experimentos nucleares en la atmósfera. ¿Qué Entonces, qué mm, sí, perdona, qué decían que podría ocurrir si seguían con esa prácticamente me dijeron de difundir este mensaje porque la Tierra es un planeta que vive y golpearla es como golpear un ser viviente. Entonces, si se seguiría en esa trayectoria, prácticamente el desastre era que no se podía parar. Y de allí hubo unos cuantos, los experimentos nucleares en la atmósfera, y luego bajo tierra, porque era el tiempo de la carrera a los armamentos nucleares. Y no solo Estados Unidos y la ex Unión Soviética, la Francia, la Inglaterra, la China mismo, y luego hubo más, claramente. ¿Cuándo acabaron esos experimentos? Creo que fueron los franceses, pero no me acuerdo cuándo. En 1992, el último, por lo que sabemos,
han sido los franceses, pero lo han testeado también, han hecho experimentos en la Corea del Norte también. Vale. A partir de ahí dice que se sucedieron una serie de otros encuentros físicos, en total de 39. 38, 39, sí. 39, ¿hasta qué año fue el último? El último que él ha tenido, más o menos por la mitad de los años 90. Sobre los años 90. Y a lo largo de estos años y de esos contactos, los mensajes que le daba, no sé si eran siempre con Astar Serán o era con variando. No, ha habido una serie de seres extraterrestres que han contactado a él. Vale. Hasta Sheran, Itagar, O'Hara, Bodok y Adoniesis. Link, puede ser Link, también. sí, Link. Link. Y siempre esos mensajes eran mensajes positivos. Totalmente positivo porque tienen en su alma la salvación de la humanidad, pero amonestadores porque prácticamente llaman al hombre a poner las cosas, como ellos dicen, en su justo sitio. No olvidamos que a lo largo de esos tiempos, después de, o sea, el año 52, ya unos años antes, hubo el mensaje de Fátima, donde es relacionado con la manifestación extraterrestre. Y entonces no hacían otra cosa que volver a recordar con firmeza el mensaje drástico de Fátima. Y entonces de allí la humanidad se asoma a tomar su responsabilidad. Y hasta hoy no lo ha hecho, por supuesto. ¿Y por qué no se ha dado a conocer ese mensaje? Por intereses, seguramente. De intereses y debajo el miedo que la gente, la humanidad no podía entenderlo, pero han desobedecido a la Virgen, porque la Virgen dijo que debería de ser revelado el mensaje de Fátima y no han tenido bajo algo ocultado o escondido. Vale. Al final, todo este mensaje de Eugenio Siragusa llegó a calar realmente en la sociedad de su tiempo. Yo creo firmemente de sí, porque no hay ninguno en la Tierra que puede decir que no se ha enterado del mensaje extraterrestre. Primero fue él a dar vuelta al mundo. Enseguida después hubo otros, yo también, que hemos dado voz a su mensaje. Ujú. Astar Serán tuvo contacto con otras autoridades, aparte de Eugenio Siragusa, es decir, tanto política, religiosa Hasta el Sheran es el jefe santo. Claramente a lo largo de la manifestación extraterrestre ha habido otros que han dicho que han tenido contacto con él. Yo presupongo totalmente que sí. Vale, pero no te consta que de alguien en concreto que sepa sí. Yo creo que Ma io tengo la siempre, certeza de que sí. sí, te lo puedo decir y no solo uno, el presidente Eisenhower nos encontró en una base naval militar Ah, sí, de la Estados famosa. Unidos y uno de los pilotos era él, era Astar Sheran. Okey, ¿y qué es lo que hablaron sobre eso? ¿Sobre lo que son las bombas nucleares y demás? Hablaban de los experimentos nucleares y le indicaron, por esto entraron en contacto, porque imagínate, los años 50, 52, 54, un aduanero de la Sicilia que escribe al presidente Eisenhower, que el presidente Eisenhower le contestó, no era una cosa tan normal. Y entonces, ¿por qué? Porque supo Eisenhower del contactado de Eugenio Siragusa. Por esto le contestó. Vale, sí, al final recibió respuesta de él. Sí, Okey. Eugenio dio una serie, bueno, recibió una serie de profecías, y sí. ¿cuáles de ellas se han cumplido y cuáles están por cumplir? Si nos puedes Yo informar. creo que todo lo que he dicho de más de 1000 mensajes extraterrestres que están en todos los tomos que se habla de contactismo. Hay 6 o 8 tomos que le han dedicado a su misión, se están cumpliendo todos. Desde la falta de agua, desde el clima, el cambio climático, los virus, la juventud,
el planeta Tierra, todo. La presencia extraterrestre. Se están cumpliendo todos. Y en absoluto, lo que en los últimos años ponían en evidencia los seres extraterrestres era una enfermedad terrible, terrible, a nivel psíquico, larva. Sí, Una- especifica un poco sobre eso, por favor. Sí, Julio. Larva es la peste o la enfermedad de las neuronas cerebrales, donde por la contaminación, la vida desordenada y toda la radioactividad que hay, ataca las neuronas del cerebro y en donde sube en el hombre la gana, así por entendernos, de matar y de matarse. Wow. Buah. ¿Y eso cómo se puede revertir? Viviendo una vida espiritual, se podría decir. Una vida espiritual, poniendo las cosas en su justo sitio, curando la genética, porque el DNA ya se han muerto. Hay otro tipo de genética que es a nivel espiritual, que es la genética de los valores espirituales, donde la justicia, la paz y el amor universal, que luego son las enseñanzas primarias que nos dejó Jesús Cristo, y entonces el cerebro es como una radio que recibe y que emite. En este momento, la gran mayoría de los cerebros humanos son fastidiados, son deteriorados. Y entonces es como una locura que está amenazando a nivel global todo el planeta. Muy bien. Giorgio Bon Giovanni, ¿qué relación tenía con Eugenio Siragusa? Giorgio Bon Giovanni tenía la relación que tengo yo, fue despertado por él y luego en un determinado tiempo, bien claro, hace ya más de 20 años, tomó su camino. Ha hecho una elección que era prácticamente distinta al final de lo que, de las directivas que había dejado Eugenio Siragusa. Muy bien. Nos ha hablado de Jesucristo. ¿Qué dijeron estos seres? ¿Quién era Jesucristo? Que me imagino le dirían. Jesucristo es un non de este mundo, el Hijo de Dios que se había encarnado en un programa bien claro, preciso, y hoy pero hay la segunda venida de Cristo. Entonces hay que tomar conciencia que las cosas se cumplen. No se ha acabado el programa de Jesús Cristo. Se cumple, y han pasado 2000 años, con su llegada. Él vuelve por dar un juicio. Y no era de este mundo. Claramente lo dijo él, yo no soy de este mundo. Y entonces, ¿de qué mundo era el mundo de Jesús Cristo? Un ser extraterrestre. No hay que tener miedo en esto. Después de 2000 años, se debe tener la conciencia de Jesús Cristo no es de este mundo, es un ser extraterrestre. Lo que es la Iglesia tiene la certeza de que eso es así. Yo creo firmemente que sí, porque por cuando se quiere ocultar, por cuando se quiere, no lo sé, hacer todas las virguerías que se quieren, Jesús no es de este mundo. Y tiene la certeza. Además, mira, están haciendo equipos para estudiar la vida extraterrestre, están buscando una solución entre la teología y la ciencia extraterrestre, lo saben muy bien, además. A Fátima lo que pasó, solo una realidad extraterrestre podía haber hecho lo que ha hecho, el sol que hacía lo que quería, y claramente no podemos pensar ahora en el siglo XXI que el sol se empieza por sí mismo a dar vueltas. Sí. Ocurriría un desastre en todo el sistema solar. Y entonces, ¿qué era que llamaba la atención? Claramente, llamámoslos así por entendernos, unos fenómenos que son fuera de la lógica, ma si lo pensamos bien, es una ciencia superior a la nuestra que se puede permitir de hacerlo.
Sí, bueno, me estaba viniendo a la cabeza ahora que los mensajes de Sor Lucía, Sí, que creo que los cambiaron, no era ni ella quien lo había escrito solamente, me parece, creo recordar. no, lì de Lucia io estuve in Coimbra. Io estuve in Coimbra nel monasterio donde ella vivía, fue verdaderamente una impresa verla. Lo que sí me extrañó mucho era una mujer calladita, muy... Entonces, luego se descubrió que era una sustitución de Sor Lucía. Lo dicen ya todos, que ella ya había fallecido. Entonces la iglesia, para no crear un susto terrible, puso una sustituta. E quindi ya os dejo imaginar, un poco como pasó con la historia de Juan Pablo I, que dicen y ya está demostrado que pasaron cosas particulares. Mm, Entonces, la iglesia, los poderes, han tenido siempre, digamos, la voluntad de ocultar, porque van por medio de sus intereses. claro, estoy segurísimo que es eso. Bueno, a lo largo de estos años, cuando, bueno, con Eugenio Siragusa, ¿tuviste alguna experiencia con estos seres y con Eugenio? Eugenio era ya vivir cerca de Eugenio Siragusa, por lo que decía, por lo que transmitía, por lo que aconsejaba, era ya una experiencia extraordinaria. Sí, ahí cerca del Éter ha habido muchas personas que lo han visto, o cuando iban a encontrarlo, a hablar con él, o cuando salían de allí. Pero eso es relativo, de verdad te digo, Julio, porque lo que sí vale es el impacto y el desarrollar la lógica que te lleva a unas conclusiones. Mm, pero entonces, ¿tú personalmente tuviste experiencias con Sí, yo alguno de he estos tenido seres? experiencias, pero Mm, no estoy acostumbrado a decirlo. A mí me importa verdaderamente el sentido más transparente que se conoce la experiencia de Eugenio, que se va- leen sus mensajes, que se leen sus libros. Allí el verdadero despertar, porque que tú ves una nave extraterrestre y luego te quedas allí es muy relativo, muy relativo. Lo que sí te impacta es el tomar conciencia. Entonces, Entonces, ¿tú crees que se aparecen estas naves precisamente para eso, para crear conciencia? no totalmente. En los años más profundos de este tipo de manifestación, los años 60, 70, hasta los años 80, no, los años 90 también, pero con toda la sofisticación que hay, con todos los programas que hay, suele confundir mucho. Muchas veces hoy en día se puede hacer con el oleograma lo que se quiere, pero sin embargo, si tú llevas una conciencia que es profundamente ya proyectada a entender el mensaje, no hace falta ver. Claro. Resúmenos las enseñanzas que hizo o que dio Eugenio Siragusa a lo largo de sus años. Resumiendo. Las enseñanzas, los valores más importantes, él vuelve a recordar todos los pasos, no literales, mas de profundidad de enseñanza del Evangelio. Él decía siempre que los mandamientos que dio Dios se resumen en uno solo: ama a tu próximo como a ti mismo. Ellos llevan ese solo mandamiento, esa ley que es universal. La ley de causa-efecto, que es la principal, y el discernimiento, o sea, saber individuar, saber discernir lo que sí debe de ir por una parte, lo que sí debe de ir por otra parte. Y luego, teniendo en cuenta de la ley universal, que es la reencarnación, porque si pensamos que en una sola vida podemos aprender todo lo que hay, es imposible. Todo esto lleva prácticamente su sacrificio, lleva su entrega. Hay que despegarse
de los viejos, las viejas cosas y volver a entrar en una nueva conciencia. Si hacemos eso, entonces el planeta toma la humanidad, la nueva conciencia, donde se puede proyectar al conocimiento cósmico. Si no se hace, claramente las causas dan un efecto, que son lo peor. Y actualmente, ¿cómo ves tú hacia dónde vamos? ¿Hacia la destrucción o hacia el Vamos cambio? hacia la destrucción total, lo que veo. Una guerra nuclear donde puede causar miles de millones de muertos. El colapso total del planeta y la nueva generación que ya no hay, porque está todo drogada, todo perdida. Claramente hay excepciones en todo eso. No hay futuro. Entonces, ¿qué es eso? Es un mundo de esterilidad total. Pero hay una calidad. La calidad ha sido prometida, será salvada. ¿Ma quién? Idóneo. Entonces sí, habrá una calidad de hombres y de mujeres donde van a poblar el nuevo mundo. Esto ha sido prometido y eso se va a cumplir. ¿Cuándo? Nunca se sabe el día o la hora, pero de cómo llevamos en este tiempo, cómo se lleva la vida en este tiempo, no creo que falte mucho. Sí, la verdad que pinta ahora mismo, están las cosas un poco oscuras, bastante oscuras, diría yo. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Gracias, Julio. Muchas gracias de nuevo por compartir tu tiempo, por hablar de Eugenio. Encantado, Julio. Te lo agradezco de verdad A ti. y, y espero que podamos hablar en otra ocasión. Muchas gracias. Estoy disponible, Julio, para ti, para todo tu público y cualquier cosa, ya sabes.